Vamos ahora a hacer una lectura en la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos y en el capítulo 5. Epístola a los romanos, capítulo 5 y versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y el mensaje de esta mañana estará a cargo de nuestro pastor, don David Boy. Antes de mirar el texto que tenemos por delante en esta mañana, desearía decir dos cosas. En primer lugar, casi pedir como favor personal a los padres de los niños de 7 a 12 años, me parece que era, ya mencionados en el anuncio, que hagan un esfuerzo especial por asistir a la reunión a la que han sido convocados antes en los anuncios. Aunque es una convocatoria hecha por los grupos juveniles, nos interesa mucho en estas fechas saber el criterio de todos los padres y, lógicamente, la ausencia de los padres es un comentario también elocuente. Si, por lo tanto, no quieres que tu ausencia sea mal interpretada, pedimos que hagas un pequeño esfuerzo por asistir también a estas dos reuniones de hoy. Y en segundo lugar, desearía dar la bienvenida a muchas personas que veo entre nosotros esta mañana. Casi no sé si me atrevo a empezar una lista de nombres, porque son tantas las personas que veo. Creo que debemos mencionar a nuestra hermana María de Galindo, que está con nosotros después de su intervención, y yo no sé si quizás hay algún otro hermano que ha estado enfermo y nuevamente se encuentra entre nosotros. También seguimos dando la bienvenida a todos aquellos estudiantes del extranjero que están entre nosotros por motivo de estudios, y concretamente sabemos de una señorita escocesa que nos acompaña hoy por primera vez. También veo que están entre nosotros unos buenos amigos míos de hace muchos años de Inglaterra. A ellos también yo desearía extender una cordial bienvenida. Y así podríamos alargar la lista, porque, como digo, veo entre nosotros hoy a bastantes personas forasteras, pero que esperamos que todos estén en casa aquí con nosotros. Bienvenidos a todos. Y ahora vamos a ir a las Escrituras y seguimos hoy en nuestras meditaciones sobre la epístola de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un pequeño versículo que resume mucho de lo que hemos estado contemplando estas semanas pasadas y que nos viene a decir que en nuestras relaciones como hermanos y en nuestro trato social entre nosotros, lo que debe marcar nuestro comportamiento es el ejemplo que nosotros tenemos en nuestro Dios. Debemos comportarnos de la misma manera con nuestros hermanos que Dios se ha portado con nosotros. En otras palabras, esta pequeña frase, sed imitadores de Dios como hijos amados, viene a hacer explícita una idea que ya hemos visto en varias ocasiones en los versículos inmediatamente anteriores. En el versículo 18 del capítulo 4 hemos visto que la situación de la persona incrédula, de la persona no creyente, es que su vida está ajena de la vida de Dios. Aquella vida de la que Dios es fuente y por lo tanto aquella vida caracterizada por las marcas y las cualidades de la vida de Dios mismo, no es la porción de la persona no creyente. Pero la implicación sería que los que somos creyentes debemos vivir, por lo tanto, conforme a la vida de Dios, tal y como Dios vive, según el modelo que vemos en la vivencia de nuestro Padre Celestial, así debemos caminar nosotros. Los versículos 20 y 21 del mismo capítulo. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Cristo, nuestro Maestro, que nos da enseñanza verbal, y podríamos añadir, y también Él en su misma persona nos es una enseñanza. Necesitamos imitar, por lo tanto, a Cristo. Además de escuchar sus palabras, sería la implicación de estos versículos. O el versículo 24. El nuevo hombre, la nueva creación en la que nosotros participamos, es creada según Dios. Palabras fáciles de decir, pero qué tremendas son. La nueva vida en la que participamos como creyentes es una vida hecha conforme al carácter de Dios, según Dios. Y como digo, todas estas enseñanzas que hemos visto de una manera implícita en los versículos anteriores, ahora se hacen explícitas con esta frase. Sed, pues, imitadores de Dios, como resumen de lo anterior. La semana pasada estábamos viendo que debemos perdonarnos los unos a los otros porque Dios nos ha perdonado. Sed, pues, imitadores. De aquí a 2 semanas, si el Señor permite, veremos que debemos amarnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos ha amado. Sed, pues, imitadores. Vamos a considerar 6, no os asustéis,
6 aspectos de este mandamiento. Y lo primero que quisiera decir es que es un mandamiento, sed imitadores de Dios, muy frecuente en las Escrituras. Un mandamiento frecuente. Que las Escrituras nos hablen en términos de la imitación de Dios o en términos de la imitación de Cristo, y en realidad viene a ser lo mismo, como vemos por el mismo contexto. El 4.32, imitar a Dios, el 5.2, imitar a Cristo. Que sea una cosa u otra, constantemente a lo largo del Nuevo Testamento encontramos esta misma exhortación. Debéis imitar a Dios, debéis imitar a Cristo. ¿Recordáis las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte? Debemos amar, dice, hasta a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque así imitaremos a Dios, que Él sí que ama a sus enemigos. Debemos ser perfectos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre Celestial lo es. Según un texto muy parecido, incluso paralelo, en Lucas capítulo 6, versículo 35, debemos ser generosos con personas ingratas y malas. ¿Por qué? Y creo que es una pregunta real. ¿Por qué? Yo estoy dispuesto a ser generoso con aquellos que son generosos para conmigo. Pero ¿por qué tengo que ser misericordioso y generoso con una persona ingrata que me devuelve bofetadas? ¿Por qué? Porque así se ha portado Dios contigo. Juan capítulo 13, versículo 34. Que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado a vosotros. Y podríamos cotizar este versículo de Juan, del Evangelio de Juan, con toda la enseñanza de la primera epístola de Juan, en la que constantemente nos recuerda que todo lo que nosotros entendemos por amor, lo sabemos y lo conocemos porque Dios primeramente nos ha amado en Cristo. Y podríamos extender mucho la lista. Y en torno a toda una variedad de aspectos de nuestra vivencia cristiana. Según Romanos 15, debemos procurar agradar a otros y no preocuparnos tanto por agradarnos a nosotros mismos, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Debemos recibirnos los unos a los otros, porque Cristo ha tenido a bien recibirnos. Incluso toca esto nuestros bolsillos. Debemos ofrendar con generosidad, según el capítulo 8 de 2 Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Debemos practicar la humildad, según Filipenses capítulo 2, porque así tendremos el mismo sentir que vemos en Cristo Jesús. Afecta también la relación matrimonial. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Debe afectar nuestra disposición de sufrir por causa del Evangelio, según Primera de Pedro capítulo 2. Porque Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y podemos llevar este último precepto un paso más y decir que incluso debemos estar dispuestos a poner la vida por nuestros hermanos, según Juan en su primera epístola capítulo 3, versículo 16, porque Cristo puso la suya
por nosotros. Y esta no es ni mucho menos una lista completa, aunque os haya parecido larga. Constantemente, vez tras vez en las Escrituras, descubrimos este mismo principio: debéis portaros así porque Dios, porque Cristo es así. Debemos seguir a Cristo. Lo sabemos de sobra. No hay nada nuevo aquí. Pero no por ser una cosa conocida es necesariamente una cosa practicada. Podemos preguntarnos cada uno esta mañana: ¿ser como Cristo? ¿Ser como Dios? ¿Este es mi gran anhelo? ¿Es esto lo que determina mi comportamiento en toda circunstancia? Porque con esto nos estamos dando cuenta de que la ética cristiana nunca es una cosa arbitraria. No es una serie de reglas sacadas de la manga al azar. La ética cristiana es definida siempre por el mismo carácter de Dios, manifestado supremamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros debemos actuar así o asá, es porque Dios y Dios en Cristo actúa así y asá. Somos llamados, pues, como hijos amados, a llegar a conocer cada vez más a nuestro Padre Celestial, con el fin de adorarle en primer lugar y con el fin, en segundo lugar, de ser como Él es. Es un mandamiento frecuente. En segundo lugar, es un mandamiento abrumador. Nosotros vivimos en una generación que ha exaltado tanto al ser humano y ha empequeñecido tanto a Dios. El hombre ha conquistado el espacio. El hombre es señor del mundo, forjador de su propio destino, mayor de edad ya, sin necesidad de estas muletas religiosas. Sí, hemos engrandecido tanto al ser humano y Dios se ha vuelto tan pequeño, si acaso existe, un abuelito benigno y ñoño. Digo, hasta tal punto en nuestra generación ha habido esta tendencia doble, que cuando decimos debemos imitar a Dios, nos parece poca cosa. Pero hermanos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hablo a creyentes. Hablo a personas que conocéis un poco a Dios. Hablo a personas que en algún momento de nuestra vida, de alguna manera, Dios nos ha parado, y quizás no con estas palabras, sí con esta intención, nos ha dicho: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y aunque seguramente nadie aquí ha dedicado suficiente tiempo a la contemplación de la grandeza de nuestro Dios, sin embargo sabemos perfectamente que cuanto más le conocemos,
tanto más Él es exaltado y engrandecido en nuestro concepto, y tanto más pequeños somos tú y yo, en las palabras de la canción. Cuanto más le conocemos, tanto más grande parece el abismo que nos separa de Él en cuanto a vivencia y carácter. Y hermano mío, si alguna vez has entrado de verdad en la presencia de Dios, de manera que su presencia se haya hecho real y palpable para ti, sabrás de sobra que en aquel momento has experimentado algo de lo que algunos de los grandes santos de la Biblia experimentaron. Moisés, Isaías, Pedro, Juan. Moisés se acerca para ver la zarza ardiente y viene una voz que dice: no te acerques. ¿Quién eres tú, como ser humano, pensar que de alguna manera te puedes aproximar a Dios? ¿Imitar a Dios? No te acerques. Quita más bien tu calzado, porque estás en un lugar santo, sagrado. Y Moisés tuvo miedo. Pensamos en el caso de Isaías. Escucha la voz de los serafines: santo, santo, santo. Empieza a experimentar algo de la santidad y de la grandeza de Dios. ¿Y cuál es su reacción? ¡Ay de mí, que estoy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Imitar a Dios? ¿No tenemos que decir más bien con Pedro, en cuanto Dios se hace real para nosotros: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador? O con Juan, cuando el Señor se le revela en Apocalipsis: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Imitar a Dios? ¿Quién se atreve? Porque ¿quién es este Dios al que debemos imitar? Es el santo, el perfecto, sin ni sombra de imperfección, que no puede admitir en su presencia ni la mancha más pequeña de pecado. El que es absolutamente justo, imparcial, nuestro juez, que da retribución y recompensa. El que nos conoce perfectamente, más que nosotros mismos, y sabe dónde están nuestras motivaciones más secretas. El que es a la vez el ser supremamente bondadoso, misericordioso, generoso, cuya primera característica es el amor. ¿Quién de nosotros se atreve a pensar que ni remotamente puede pretender imitar a este Dios? Pero por otro lado, ¿qué remedio hay? Porque habiendo conocido algo del carácter de Dios, ¿desearías tú ser otra cosa? Si eres creyente, no.
¿Ves alguna alternativa viable para el hombre? ¿Alguna solución a la condición humana que no sea la de ser como Dios? Pues cualquier alternativa es infernal. Y aquí tenemos nuestro dilema. Ante la santidad de Dios vemos la aparente imposibilidad de que jamás nosotros seamos como Él. Pero ante nuestra propia pecaminosidad sabemos que nuestra salvación tiene que consistir en que nosotros seamos como Él. Y que cualquier otra cosa menor no sería salvación. Y cuando estamos en el suelo, con nuestros zapatos quitados como Moisés, abrumados por la gloria de Dios como Isaías, arrodillados delante de nuestro Salvador como Pedro diciendo, apártate de mí, Señor, caídos al suelo como Juan ante la majestad y santidad del Salvador, entonces es cuando empezamos a escuchar la voz de Dios mismo diciéndonos, no temas, no temas. Porque en tercer lugar, estamos ante un mandamiento posible. Abrumador, sí. Imposible, no. Porque si fuera imposible, entonces no habría esperanza de salvación para nosotros. Porque Dios piensa poblar el cielo de aquellas personas cuyo carácter imite el suyo, de aquellas personas que reflejan la gloria de Dios, la gloria de la santidad de Dios, como la luna refleja la luz del sol, o, para volver a nuestro texto, como el Hijo manifiesta el carácter de su Padre. Repito, pues, que si es imposible este mandamiento, lo que estamos diciendo es que no hay posibilidad de salvación. Recordemos las palabras de Cristo nuevamente en el Sermón del Monte. Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y más adelante, y si este versículo que acabo de citar abre una sección del Sermón del Monte, estas otras palabras la cierran. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La condición para entrar en el reino de los cielos no es menos que la perfección como Dios es perfecto. Y aquí tendríamos que proclamar la gloriosa noticia de la cruz de Cristo, de que porque Él ha llevado sobre sí en la cruz nuestra culpa y nuestra pecaminosidad, nosotros podemos entrar en el reino de los cielos revestidos de una justicia que no es nuestra, sino de Él. Solo, hermanos, que no caigamos en el gran error de utilizar esta obra de Cristo como una excusa
para no ser en nuestra vivencia lo que hemos llegado a ser ante los ojos de Dios por su gracia y por la obra de propiciación de nuestro Señor Jesucristo. Repito, cuando los apóstoles nos dan estos mandamientos, es porque saben que por la puerta abierta precisamente por la cruz de Cristo, son exhortaciones posibles a nuestro alcance. ¿Cómo es posible que un ser como yo pueda ser imitador de Dios? Pues por dos razones fundamentales. Una que tiene que ver con nuestra creación y otra que tiene que ver con nuestra salvación. Podemos ser imitadores de Dios en primer lugar porque fuimos creados a su imagen. Es decir, en principio y antes de nuestra caída, hay en nosotros aquello que permite que nosotros seamos como Dios en cuanto a la santidad, el amor y estas otras cosas que hemos mencionado. Tenemos por creación una capacidad ética de distinguir el bien y el mal, una capacidad ciertamente viciada por nuestra caída, pero que está allí en principio. Una capacidad de apreciar el bien, una capacidad de seguir el bien. Repito, capacidades viciadas, pero restauradas gloriosamente en Cristo. Y la segunda razón por la que es posible imitar a Dios es porque hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo y porque el poder de Dios reside en nosotros por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado precisamente para producir en nosotros las características de Dios. El Espíritu confirma íntimamente nuestra filiación. Pero no solamente la confirma en términos de una vocecita mística que nos diga, sí, tú eres un hijo de Dios. También confirma nuestra filiación haciéndonos hijos, haciéndonos portarnos como hijos, haciendo que haya aquello en nuestro comportamiento que demuestre públicamente que somos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, no es solamente que podemos, por la gracia y el poder de Dios, imitarle al Señor, sino que teniendo los recursos del Espíritu de Dios, no tenemos excusa si no le imitamos a Dios. Un mandamiento posible. Pero en cuarto lugar, un mandamiento limitado. Porque posible para quiénes? Pues la respuesta ya se ha dado implícitamente. Es un mandamiento posible para los que verdaderamente son hijos de Dios. Y supongo que en este momento no necesito aclarar que en la enseñanza bíblica no todo ser humano es hijo de Dios. Este es un mandamiento para hijos. Volvamos a nuestro texto. Sed pues imitadores de Dios como hijos. Y si no es porque has llegado a ser hijo de Dios por el poder de Dios,
Si no fuera por esto, este mandamiento sería un mandamiento imposible y totalmente frustrante. ¿Cuántos de nosotros antes de nuestra conversión no nos esforzábamos precisamente en este sentido de ser un poco como Dios? Quizás no lo expresábamos en estos términos, pero queríamos ser buenos. Un deseo noble. ¿Y cuántos de nosotros, supongo que todos, los que finalmente nos hemos rendido al pie de la cruz de Cristo, lo hemos hecho precisamente por sentirnos frustrados y saber que ese camino nos era imposible, que por nuestra propia fuerza era totalmente imposible, que jamás, ni de lejos, pudiésemos aproximarnos aún un poquitín al carácter de Dios? Nuestro texto presupone, por lo tanto, la regeneración, la presencia del Espíritu Santo, el único que puede hacer que nosotros seamos como Dios es. Pero demos la vuelta a esta idea. Si verdaderamente somos hijos por la gracia de Dios, entonces aprendamos a vivir como hijos. ¿Cómo crece un niño? Mayormente, principalmente, por imitación. Principalmente por imitar a sus padres. Si tiene hermanos, también por imitar a sus hermanos. Pero esto no entra en nuestras consideraciones ahora. Un niño crece imitando a su padre y nosotros creceremos espiritualmente en la medida en la que nosotros también imitamos a nuestro Padre. Pero con esto de crecer pasamos a una quinta consideración, y es que este es un mandamiento progresivo. Al menos según el profesor Bruce, el verbo aquí, sed imitadores, se podría traducir mejor, llegad a ser imitadores, haceos imitadores, indicando dentro del verbo cierta progresión. En otras palabras, no vas a imitar perfectamente a tu Padre Celestial en un día. Nuestra justificación es inmediata. Nuestra santificación es una lucha de toda la vida. Enseguida vienen a la mente otros textos bíblicos. Yo me voy a limitar a uno solo, que indican la naturaleza progresiva de la imitación de Dios. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 17. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay liberación de todas estas ataduras. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, según la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta es la intención de Dios para nosotros aquí y ahora. Tenemos por delante de nosotros, como en un espejo, la gloria de Dios. Todavía no la hemos visto. Todavía somos incapaces de verla. Pero en espejo la vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la vemos en las palabras de las Escrituras. Y mirando este espejo, profundizando en la enseñanza de la palabra, profundizando en el carácter y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo,
El Espíritu Santo obra en nosotros para ir transformándonos progresivamente de gloria en más gloria, siempre conforme a esta imagen, siempre por vía de imitación. Es obra de imitación, luego nosotros tenemos responsabilidad. Es obra de transformación, luego tiene que ser fundamentalmente obra del Espíritu Santo. Es obra de transformación de gloria en gloria, y por esto es una obra progresiva. Y Pablo dice algo de lo mismo en el capítulo siguiente, el cuarto de 2 Corintios. Por tanto, no desmayamos, dice. Antes, aunque este hombre exterior nuestro se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, progresivo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria progresivo. Por lo tanto, hermano mío, si antes nos hemos desanimado un poco pensando lo lejos que estamos, ahora animémonos, comprendiendo que efectivamente la transformación nuestra a la imagen de nuestro Señor Jesucristo no es obra de un momento. Si pensamos esto es sencillamente porque no nos conocemos a nosotros mismos y ni hemos empezado a imaginar la profundidad de nuestro problema. Pero tampoco, hermanos, utilicemos lo que ahora estoy diciendo como excusa para justificar la mediocridad de nuestro crecimiento. Y finalmente quisiera deciros que el mandamiento que tenemos por delante hoy es un mandamiento tierno. Se dirige no solamente a hijos, se dirige a hijos amados. Acabamos de decir que la fuerza motriz de nuestra transformación, lo que hace posible nuestra imitación de Dios, es la presencia en nosotros del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no obra de formas mecánicas que vayan en contra de lo que es nuestra persona. Él suele utilizar medios. Y quizás el medio más potente del Espíritu Santo en nuestras vidas para efectuar una transformación a la imagen de Cristo es este, que Él nos revela a nosotros el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Muchas veces Dios tiene que darnos palos. Viene a la mente el capítulo 12 de Hebreos. Vienen a la mente todas las exhortaciones que hemos considerado en estas últimas semanas. Pero la obra de Dios no es sólo una obra de disciplina. Supremamente es una obra de atracción. Conscientes del gran amor que Dios tiene para con nosotros, entonces respondemos y deseamos imitar a nuestro Dios. Cuando el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos verdaderamente hijos de Dios, y nos viene esta sensación abrumadora de aceptación de parte del Dios 3 veces santo, por la obra de Cristo. Entonces es cuando también el Espíritu Santo empieza a formar el carácter de Dios en nosotros como hijos.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros también amarnos unos a otros. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y es cuando somos conscientes de esto, de que no solamente somos hijos, sino hijos amados. Cuando hemos pasado por este proceso, primero de encontrarnos en el suelo, desesperados ante su santidad y nuestra pecaminosidad. Cuando luego hemos escuchado su palabra, no temas. Cuando luego nos ha señalado la cruz de Cristo y hemos encontrado allí nuestra salvación plena y perfecta. Cuando luego nos ha dicho, como el padre en la historia del hijo pródigo, revístele de una nueva túnica. Hemos sentido que Dios nos está abrazando y aceptando como hijos, que hemos estado en un país lejano, pero ahora nos atrae a sí mismo otra vez. Y cuando nos aceptan no solo como hijos dignos de ser sus esclavos y trabajar en las cocinas, sino como hijos amados, cuando hemos empezado a vivir este proceso para que no sean palabras de un púlpito, sino una realidad vital en nosotros, es entonces que nosotros empezaremos a imitar a Dios sencillamente por esta mecánica, que cuanto más somos el objeto del amor, más amamos a aquel que nos ha amado. ¿Recordáis la parábola del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 7? Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Según tu respuesta, no de labios, sino de corazón, a esta pregunta, según esta misma medida, es probable que será tu anhelo y tu esfuerzo en la imitación de Dios. La santidad de Dios y aun el amor de Dios como hechos objetivos, como partes integrales de su carácter, pero fuera de nosotros, como realidades objetivas, nos hacen sentir la total imposibilidad de jamás poder imitarle. Pero el espíritu de santidad que mora dentro de nosotros y que proviene de Dios y que testifica en la intimidad de nuestro corazón de que somos hijos amados de Dios, tiene el efecto contrario. De hacernos comprender que pobres de nosotros, miserables pecadores, hemos sido llamados a esta gran llamada y vocación
de que nosotros caminemos en este mundo con la marca y sello de Dios sobre nosotros, no solo como garantía para el futuro, sino como demostración de lo que verdaderamente somos por la gracia de Dios como sus hijos aquí y ahora. Sed, pues, hermanos míos, imitadores de Dios, como hijos amados. Amén. Cantemos el himno número 48 del himnari Cants de Glòria. Himne 48. Astre que jo miro, roca on estic, guia en qui jo fio, bacle pel fatig. Himne número 48. Astre que jo miro, quisiéramos enfatizar las noticias, o sea, los anuncios que tenemos en el boletín acerca de la reunión administrativa del próximo sábado, día 22 a las 7 de la tarde, una reunión bastante importante y la que invitamos a todos los hermanos que asistan. Así, igualmente, recordar que el próximo domingo por la mañana, a las 11, a la hora normal, el culto tendrá un carácter muy especial, pues habrá un servicio de bautismos. Invitamos a todos los hermanos y a aquellos amigos que nos visitan en esta mañana. Y ahora, tal como hemos anunciado, invitamos a subir aquí al púlpito a don Guillem Correa, secretari executiu del Consell d'Iglésies Evangèliques de Cataluña, y él nos va a hacer un detallado informe acerca de este mes de noviembre, el cual va a ser tan importante para las iglesias en Cataluña. En primer lugar, quisiera dar
las gracias tanto al Consejo de la Iglesia por permitirme dirigir la palabra a todos ustedes y a todos vosotros en esta mañana, y también darle las gracias a todos ustedes por su tiempo. Y si algo quisiera pedirme a mí mismo hoy, serían dos cosas. En primer lugar, una capacidad de síntesis importante que me permitiera muy brevemente explicarles todo lo que en muy breves minutos pretendo hacer. Y, en segundo lugar, me gustaría tener la capacidad de ser realmente comunicativo, de ser capaz de llegar hasta ustedes con un mensaje tan sencillo como este. El programa que a continuación voy a exponer no es un programa que está pensado para otras personas, no es un programa que está pensado para otros miembros de otras iglesias, sino que es un programa que está pensado individual y personalmente para todos y para cada uno de ustedes y de mí mismo. Es un programa que está pensado para que realmente el pueblo evangélico de Catalunya, el poble protestant de casa nostra, sea capaz de estar a la altura de las circunstancias, y las circunstancias se llaman la celebración, la conmemoración del 5º centenario . Vamos ahora a hacer una lectura en la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, y en el capítulo 5. Epístola a los romanos, capítulo 5 y versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y el mensaje de esta mañana estará a cargo de nuestro pastor, don David Burr. Creyente es que su vida está ajena de la vida de Dios. Aquella vida de la que Dios es fuente, y por lo tanto aquella vida caracterizada por las marcas y las cualidades de la vida de Dios mismo, no es la porción de la persona no creyente. Pero la implicación sería que los que somos creyentes debemos vivir, por lo tanto, conforme a la vida de Dios. Tal y como Dios vive, según el modelo que vemos en la vivencia de nuestro Padre Celestial, así debemos caminar nosotros.
los versículos 20 y 21 del mismo capítulo. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Cristo, nuestro Maestro, que nos da enseñanza verbal, y podríamos añadir, y también Él en su misma persona nos es una enseñanza. Necesitamos imitar, por lo tanto, a Cristo. Además de escuchar sus palabras, sería la implicación de estos versículos. O el versículo 24. El nuevo hombre, la nueva creación en la que nosotros participamos, es creada según Dios. Palabras fáciles de decir, pero qué tremendas son. La nueva vida en la que participamos como creyentes es una vida hecha conforme al carácter de Dios, según Dios. Y como digo, a bastantes personas forasteras, pero que esperamos que todos estén en casa, aquí con nosotros. Bienvenidos a todos. Y ahora vamos a ir a las Escrituras y seguimos hoy en nuestras meditaciones sobre la epístola de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un pequeño versículo que resume mucho de lo que hemos estado contemplando estas semanas pasadas y que nos viene a decir que en nuestras relaciones como hermanos y en nuestro trato social entre nosotros, lo que debe marcar nuestro comportamiento es el ejemplo que nosotros tenemos en nuestro Dios. Debemos comportarnos de la misma manera con nuestros hermanos que Dios se ha portado con nosotros. En otras palabras, esta pequeña frase, sed imitadores de Dios como hijos amados, viene a hacer explícita una idea que ya hemos visto en varias ocasiones en los versículos inmediatamente anteriores. En el versículo 18 del capítulo 4 hemos visto que la situación de la persona incrédula, de la persona no creyente, todas estas enseñanzas que hemos visto de una manera implícita en los versículos anteriores, ahora se hacen explícitas con esta frase. Sed, pues, imitadores de Dios, como resumen de lo anterior. La semana pasada estábamos viendo que debemos perdonarnos los unos a los otros porque Dios nos ha perdonado. Sed, pues, imitadores. De aquí a 2 semanas, si el Señor permite, veremos que debemos amarnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos ha amado. Sed, pues, imitadores. Vamos a considerar 6, no os asustéis, 6 aspectos de este mandamiento. Y lo primero que quisiera decir es que es un mandamiento, sed imitadores de Dios, muy frecuente en las Escrituras. Un mandamiento frecuente.
que las Escrituras nos hablen en términos de la imitación de Dios o en términos de la imitación de Cristo, y en realidad viene a ser lo mismo, como vemos por el mismo contexto. El 4.32, imitar a Dios, el 5.2, imitar a Cristo. Que sea una cosa u otra, constantemente a lo largo del Nuevo Testamento encontramos esta misma exhortación. Debéis imitar a Dios, debéis imitar a Cristo. ¿Recordáis las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte? Debemos amar, dice, hasta a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque así imitaremos a Dios. Antes de mirar el texto que tenemos por delante en esta mañana, desearía decir dos cosas. En primer lugar, casi pedir como favor personal a los padres de los niños de 7 a 12 años, me parece que era, ya mencionados en el anuncio, que hagan un esfuerzo especial por asistir a la reunión a la que han sido convocados antes en los anuncios, aunque es una convocatoria hecha por los grupos juveniles. Nos interesa mucho en estas fechas saber el criterio de todos los padres y, lógicamente, la ausencia de los padres es un comentario también elocuente. Si, por lo tanto, no quieres que tu ausencia sea mal interpretada, pedimos que hagas un pequeño esfuerzo por asistir también a estas dos reuniones de hoy. Y en segundo lugar, desearía dar la bienvenida a muchas personas que veo entre nosotros esta mañana. Casi no sé si me atrevo a empezar una lista de nombres, porque son tantas las personas que veo. Creo que debemos mencionar a nuestra hermana María de Galindo, que está con nosotros después de su intervención, y yo no sé si quizás hay algún otro hermano que ha estado enfermo y nuevamente se encuentra entre nosotros. También seguimos dando la bienvenida a todos aquellos estudiantes del extranjero que están entre nosotros por motivo de estudios, y concretamente sabemos de una señorita escocesa que nos acompaña hoy por primera vez. También veo que están entre nosotros unos buenos amigos míos de hace muchos años de Inglaterra. A ellos también yo desearía extender una cordial bienvenida. Y así podríamos alargar la lista, porque, como digo, veo entre nosotros hoy